Hemos venido, mis amados hermanos, estudiando la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Y hoy continuamos con ese saludo inicial que el apóstol Pablo da a sus hermanos. Vamos a leer desde el primer verso hasta el versículo 7. Dice así la palabra: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. Es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Es por medio de él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre, entre los cuales están también ustedes, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que están en Roma, llamados a ser santos, gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Rogamos que sea, Señor, la guía de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, primero para poder anunciar un mensaje santo y un mensaje correcto, un mensaje conforme está escrito y conforme a tu voluntad. Y que también nuestros corazones estén dispuestos para que esa palabra sea escrita y sellada en nuestros corazones, y que de esa manera, Señor, podamos ser cada día más obedientes a tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En ocasiones anteriores ya hemos visto los primeros 4 versículos de este capítulo 1 de Romanos. Hoy vamos a ver los capítulos 5, los versículos, perdón, 5, 6 y 7. Volvemos a retomarlos. En la versión de Reina Valera dice lo siguiente: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cualquier persona, mis hermanos, que ame al Señor, que lo ha recibido y lo ha reconocido como su Señor y Salvador, tiene una gran herencia. Y por eso Dios nos ha dado buenas noticias. Una de esas buenas noticias es que todo aquel que ha recibido a su Hijo por la fe es una persona bendecida. Veamos lo que dice allá en Efesios capítulo 1, verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Todas las bendiciones de Dios las tenemos en Cristo. Lo repito nuevamente. Ya tenemos todas las bendiciones espirituales de Dios cuando nosotros estamos en Cristo. Por eso el apóstol Pablo podría decir lo que dice también allá en segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos, a ser ricos. Tenemos todas las riquezas en la persona del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también se lo afirma ya a los hermanos de Colosas en el capítulo 2, 9, retomando las palabras de Isaías, ¿cierto? Que dice que cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que le aman. ¿Mm? O sea, las riquezas que tenemos, todos aquellos
que somos creyentes, que hemos reconocido el señorío de Cristo y reconocido que necesitamos a ese Salvador, todas esas riquezas las tenemos. Y esas riquezas a veces son inimaginables. Tenemos una vida que nunca terminará. Disfrutaremos de esa vida eterna. ¿Desde cuándo? Desde ahora podemos comenzar a disfrutar la vida eterna. Una fuente de la cual podemos beber diaria y abundantemente, y esa fuente jamás se secará. Nos ha sido dado el don de Dios, que es el mismo Señor Jesucristo. Hemos sido amados con un amor que jamás dejará de ser y de lo cual no nos podrán separar. Hemos sido llamados con un llamamiento que no va a ser revocado. Tenemos un fundamento que jamás podrá ser quitado, jamás podrá ser removido. Y fuera de eso tenemos una herencia inmensa que nunca se acabará. Todo eso, mis amados hermanos, lo tenemos en Cristo. Las buenas nuevas, el evangelio de Dios. Ahora, vamos a mirar el primera parte del verso 5. ¿Cuál es la provisión que Dios tiene a través de su evangelio? Dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Aquí hay dos cosas que Dios da, o algo que da Dios, que es gracia, y habla también de apostolado. Dos cosas que Dios da. La gracia que el Señor ha dado. Nos hemos convertido solamente por la gracia de Dios. Y cada uno de nosotros tiene una vocación que también fue dada por Dios. En el caso del apóstol Pablo, fue precisamente el apostolado. Ahora, ¿qué es la gracia? La gracia es un favor que no merecemos. Es algo que no hemos podido ganar por nuestros propios esfuerzos, por nuestros propios méritos. O sea, no hemos contribuido en nada, en ninguna cosa de valor para ganar la gracia, porque si no, no sería gracia. El apóstol Pablo ahí en Efesios 2, 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que esa gracia, esa es la manifestación de la misericordia y del amor de Dios. ¿Para quiénes? Para todos aquellos que han puesto su plena confianza en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Para ellos. ¿Y qué hace Dios? Dios en su soberanía, mis amados hermanos, infunde nueva vida, el hálito, el soplo de Dios nuevamente en el cuerpo de esa persona. Se llama el nuevo nacimiento. O sea que revivimos. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y ahora Dios nos ha resucitado y resucitamos en Cristo. Nacimos de nuevo, nacimos de lo alto. Sé que hemos sido creadas o creados nuevas criaturas a la imagen de Dios. Entonces, ¿qué tenemos nosotros para elogiarnos a nosotros mismos? Decir es que yo sí soy buena gente, entonces me merezco la salvación. No podemos tener absolutamente nada. Nuestros logros, nuestros esfuerzos, nuestras capacidades, nuestro trabajo no tienen ningún valor
en esa obra de gracia salvadora que Dios da, que Dios otorga. Por eso la palabra dice allá en Romanos 3:24, en que somos justificados gratis. Somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Con una redención no basada en las obras, no en el orgullo y en la prepotencia del hombre. Eso queda totalmente excluido, solamente por la misericordia de Dios. No pensemos, mis hermanos, que nosotros podemos ser salvos porque es que ya fui bautizado, o yo comparto la Santa Cena, o porque soy parte de la iglesia, soy miembro de la iglesia, o porque yo asisto todos los domingos a culto. Pues que yo sí guardo los 10 mandamientos, o estoy tratando de vivir con base en los preceptos de Dios en su palabra. ¿Sí? O yo soy salvo porque yo sí sirvo a otras personas, yo hago buenas obras. Incluso si estamos sirviendo a Dios y pensamos que somos salvos por eso, estamos bien equivocados. Ni aún porque seamos moralmente rectos o sacrificados o respetables. No sucede por eso. La salvación no viene por eso. ¿Mm? La salvación viene porque hemos creído en la obra del Señor Jesucristo. Hemos creído en lo que Él hizo en la cruz. Creer que hay un Dios, que Jesucristo es ese Hijo de Dios. Acuérdate que los demonios también creen, pero los demonios no son salvos. Pero cuando la persona se arrepiente de su pecado, cuando la persona confiesa su pecado y se aparta, recibe esa fe que viene de parte de Dios, esa gracia del perdón que Dios el Padre está ofreciendo a través de la obra expiatoria de su Hijo, el Señor Jesucristo. ¿Vamos hasta ahí bien, mis amados hermanos? Hay un autor que dice lo siguiente: amor que se ofrenda hacia arriba es adoración. Amor que se extiende hacia afuera es afecto. Amor que se agacha es gracia. Y eso fue precisamente lo que hizo nuestro Padre Dios. Bajó su mirada, se inclinó para ver la condición de esa humanidad caída, de esa humanidad pecadora, y dio de su gracia y ofreció a su Hijo para redimir a la humanidad. ¿Qué dice allá Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué más sigue diciendo? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo es salvo por la obra del Señor Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son los que se salvan? Aquellos que han creído en la obra del Señor Jesucristo. Muy bien. La otra provisión es el apostolado, ¿cierto? Y aquí la palabra apóstol viene del griego apóstoles, apóstolos, tiene un significado básico que es enviado. Ya en charlas anteriores ya habíamos nosotros hablado acerca de lo que es el apóstol, ¿cierto? Pero una cosa es tener el cargo o tener ese ministerio apostólico, y otra cosa es que cada uno de nosotros seamos también apóstoles porque somos enviados con un propósito. Incluso al Señor Jesucristo, ya el autor de Hebreos también dice que el Señor Jesucristo es un apóstol en Hebreos 3:1. Ahora,
Toda persona que ha sido redimida por la fe en el Señor Jesucristo es un apóstol. ¿Por qué? Porque es un enviado. Ha sido enviado al mundo como un mensajero. Cada uno de nosotros somos testigos. Somos testigos. Representamos a Dios aquí en la tierra y somos los encargados de llevar y de comunicar las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tiene que hacer un apóstol en términos generales. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora, toda persona que es salva, aquí en la tierra esa salvación viene también con un propósito. No somos salvos simplemente para decir, bueno, ya soy salvo, entonces nos relajamos y ya todo está. ¿Mm? Cuando somos nosotros salvados por la gracia de Dios, también somos llamados a ese apostolado. O sea, no puede haber llamado sin una comisión. No soy llamado para estar como estoy, sino para realizar una labor. ¿Queda claro, mis hermanos? Miremos lo que dice Efesios capítulo 2, versos 2 al 10. Efesios capítulo 2, versos 8 al 10. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. O sea, Dios nos ha hecho, nos ha formado, somos nuevas criaturas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso necesitamos entender, mis hermanos, que como cristianos, como creyentes, ¿sí?, tenemos una labor que realizar. La palabra habla de buenas obras. Hemos sido también llamados a una vocación. En Efesios 4:1 habla de esa vocación. Que debemos andar como es digno de la vocación que nosotros, con que nosotros hemos sido llamados. Llamados. ¿A qué hemos sido llamados? A hacer buenas obras. Pero tenemos que entender cuáles son esas buenas obras. Porque a veces pensamos que solamente hacer las buenas obras es llevar el mercadito al viejito de la cuadra o ayudar a pasar a la ancianita la vía, ¿cierto? O hacer alguna cosa similar. Eso no significa que no lo hagamos. Eso es algo que se debe hacer normalmente. Pero las buenas obras, vamos a ver cuáles son esas buenas obras. Miremos lo que dice el capítulo 1, versos 5, la parte B. Dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Una de las principales obras que tenemos que hacer es la proclamación del Evangelio. Recuerden que hemos hablado de dos cosas, lo que es el querigma y el didaqué. ¿Ustedes recuerdan? El querigma es la proclamación del Evangelio y el didaqué son todas las enseñanzas que vienen ligadas a ese Evangelio, cosas en las cuales nosotros debemos vivir. ¿Queda claro? Entonces aquí estamos hablando de esa proclamación del Evangelio. ¿Para qué se proclama el Evangelio?
para la obediencia a la fe en todas las naciones. Wow. O sea, como creyentes, mis hermanos, no solamente somos llamados a ser salvos, sino somos llamados a servir al Señor. ¿Cómo? Testificando de Cristo, llevando el evangelio. ¿Y para qué? ¿Cuál es el resultado? La obediencia a la fe. ¿En quiénes? En todos los demás a los cuales les hemos llevado el evangelio. O sea, no somos salvos, mis hermanos, para quedarnos sin hacer nada. Somos salvos para llevar las buenas nuevas, para que todo el mundo a la cual se le comparte el evangelio llegue a la obediencia a la fe. Pero ¿qué significa esa frase obediencia a la fe? Que se utiliza aquí en estos primeros versículos y Pablo después retoma ya al final de la epístola. ¿Qué significa eso? A ver, a una persona, mis amados, que afirma, que dice que ha creído en la obra del Jesucristo, del Señor Jesucristo, debe mostrar y reflejar en su propia vida una total obediencia a la palabra de Dios. Una persona que ha sido redimida es una persona que está sujeta a la palabra de Dios. Si esa persona que dice ser cristiana, pero no está obedeciendo la palabra de Dios, está viviendo una mentira. Se está engañando a sí misma. ¿Cómo se hace manifiesta esa fe salvífica? Por una vida de obediencia. Si no, va a ser una vida inservible. Una vida que no va a dar ningún tipo de fruto. Un completo engaño. Recuerden que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Recuerden que no somos salvos por obras, pero la salvación trae como resultado o como fruto las obras que el Señor ha preparado para nosotros de antemano. Somos salvos para hacer buenas obras. Y la principal obra que tenemos que nosotros hacer es llevar el evangelio a las otras personas, para que esas personas lleguen a la obediencia, a la fe, o sea, a la salvación, a la salvación. ¿Ha sido usted obediente en hacer esta buena obra? ¿A cuántas personas le ha compartido el evangelio? Si no lo hemos hecho, estamos perdiendo el tiempo. De pronto usted no va a volver a ver a las personas que han estado a su lado, que ha tenido cerca y a las cuales les ha podido compartir el evangelio. Personas que de pronto usted era el único instrumento para compartirles el evangelio y usted no lo ha hecho. Para eso Dios nos ha llamado en la salvación, aquí en la tierra. ¿Hemos creído en eso? ¿Creemos realmente, tenemos fe en la palabra de Dios? La palabra de Dios es nuestra autoridad divina, porque es la palabra de Dios, no es la palabra del hombre. Y esa palabra de Dios nos debe llevar nuevamente en fidelidad a vivirla, a practicarla. Si decimos que somos cristianos, pero no somos obedientes, hermano, usted está muerto. Su vida es una vida totalmente inútil, porque la verdadera fe, la fe genuina, es una fe obediente.
a la palabra de Dios. Y se nos ha encomendado a llamar a los hombres a la obediencia a la fe. Eso es, en otras palabras, hacer o llevar a cabo la gran comisión. ¿Recuerdan cuál es la gran comisión? Ya está en Mateo capítulo 28. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, ¿estamos haciendo la tarea? ¿Estamos haciendo las buenas obras? Algunos se quejan de que la iglesia no crece. ¿Por qué la iglesia no crece? Porque hay desobediencia. Hay desobediencia. ¿Será que únicamente es al pastor el que le corresponde llevar las buenas nuevas? Porque muchos creen eso, que el pastor es el que tiene que producir ovejas. Yo no he visto a ningún pastor pariendo ovejas. Las ovejas son las que tienen que parir ovejas. Yo no puedo llegar donde ustedes están. Sus amigos son diferentes a mis amigos, sus familiares son diferentes a mis familiares, ustedes viven en un sitio diferente al que yo vivo. Dios nos ha colocado en sitios particulares para hacer la buena obra de llevar el mensaje del evangelio para que estas personas lleguen a la obediencia de la fe. Para eso nosotros hemos sido llamados. La fe nos lleva a la obediencia. La fe nos lleva a la obediencia. Y eso está demostrando que somos salvos. Una verdadera fe se evidencia a través de la obediencia. Si no es una mentira. Si digo que tengo fe y que creo en el Señor Jesucristo, pero soy desobediente a la palabra, está siendo un mentiroso. Eso no es fe, una fe obediente. ¿Qué tan dispuestos hemos estado en realizar el trabajo que el Señor nos ha encomendado? ¿Estamos llevando a otros a la obediencia de la fe? O a veces estamos muy cómodos. Yo ya soy bendecido, tengo todo lo necesario. Ya compré el seguro contra incendios, contra el infierno. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Recuerden que uno de los nombres que más aparecen en las Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es Señor. Señor. ¿Qué significa ser Señor? Que Él tiene absolutamente toda la autoridad, todo el derecho, toda la soberanía, y Él hace su voluntad, gobierna, ordena todas las cosas como Él quiere. Y Él da instrucciones precisas a su pueblo. Somos y pertenecemos a Dios cuando realmente estamos en una relación de obediencia, en una relación de sumisión a su señorío. ¿Cuántos a veces, Señor, Señor, pero yo no hago lo que me corresponde? No hay otra manera de que seamos salvos si no estamos reconociendo el señorío de Cristo en nuestras vidas. No podemos decir que somos cristianos, mis amados hermanos, cuando estamos viviendo en pecado. Una persona no puede decir que es cristiana y está viviendo en fornicación o está viviendo en adulterio o está haciendo negocios turbios o está pagándoles lo que no debe pagar, pagando mucho menos a sus empleados.
A veces nos queremos engañar. O somos cristianos o realmente nos estamos engañando. Cristo tiene que ser el Señor de nuestras vidas, o si no, el resto de teología no sirve para nada. Si no hay señorío de Cristo en nuestra vida, apague y vámonos. El apóstol Pablo allá en Romanos 10:19 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ya es clara la palabra, lo mismo lo que lo dice el apóstol Pedro allá en Hechos capítulo 2:36. ¿Recuerden el día de Pentecostés? Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. Una fe sin obediencia es una fe falsa. Una fe donde no se evidencia la obediencia en el creyente es una fe falsa, mentirosa. Ese que dice que es cristiano pero no está obedeciendo la palabra, está caminando por el camino ancho. No ha entrado el camino angosto. Todavía no está en el camino que lleva a la vida eterna. Ahora, cuando llamamos nosotros al, al Señor, Señor, al Señor Jesucristo, Señor, ¿sí? Debe haber un reconocimiento profundo en nuestro corazón de ese señorío. Ojo. Y tenemos que entenderlo y reconocerlo, partiendo de la fe en las obras del Señor Jesucristo. ¿Está de acuerdo con su palabra? O sea, son obras dirigidas por Él. Son obras empoderadas por el Espíritu Santo. Recuerden que el Señor Jesús allá en Mateo 7:22 al 27 dice lo siguiente. Muchos me dirán en aquel día, Señor, wow, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Pero por qué? Si estas personas estaban haciendo milagros, estaban hablando en el nombre de Dios, echaban fuera demonios, estaban sirviendo supuestamente al Señor. Pero ¿qué pasó, mis amados hermanos? ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba su fundamento? Recuerden que el Señor allá en el Sermón del Monte habla estas palabras, ¿cierto? Y él termina concluyendo colocando un ejemplo de los dos cimientos. ¿Tenemos como cimiento a Cristo? ¿O nuestro cimiento es el humanismo o nosotros mismos? El que vive en una obediencia continua al Señor es conocido por el Señor. Es conocido por Dios. ¿Queremos ver al Señor? Pues queremos ver al Señor. ¿Y qué dice la palabra? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué más sigue diciendo ese verso? ¿A dónde, hacia dónde va dirigido ese llamado? Hacia las naciones, o sea, hacia todos los gentiles. Aunque Pablo comenzó a predicar en las sinagogas, posiblemente también estuvo predicando cuando estuvo allí en Arabia, ¿cierto? Pero el ministerio de él estuvo enfocado a los gentiles.
a proclamar el evangelio tanto a judíos como a gentiles. ¿Para qué? Para traerlos a la obediencia de la fe. Muy bien. Continuemos en el versículo 5, la segunda parte, y el verso 6. Dice, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Es conocido y es lógico que entendamos que el Señor entregó a su Hijo para salvar al mundo. Todos conocemos el versículo de Juan 3:16, ¿sí? Y el apóstol Pedro también ahí en su segunda carta, en el 3:9, dice que el Señor quiere que ninguno perezca, que ninguno se pierda. Pero el propósito fundamental y básico del Evangelio no se centra en el hombre. Escúcheme bien. Aunque son buenas noticias para el hombre, buenas noticias para la humanidad, ¿sí? El propósito principal del Evangelio no está centrado en el hombre, sino está centrado en Dios mismo. Por eso dice, por amor de su nombre. Entonces la salvación, podemos decir que la salvación es un subproducto, una consecuencia, ¿cierto?, de la gracia de Dios. Y el objetivo principal es la gloria de Dios. La manifestación, el esplendor de la gloria de Dios. Como ya vimos en los primeros versículos, el predicador, que es el apóstol Pablo, la promesa del Evangelio, la persona del Evangelio, y como estamos viendo ahorita esa provisión y la proclamación y los privilegios que nosotros tenemos, todos son entregados con un propósito. Todos han sido dados con un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios. Toda la redención se enfoca en la gloria de Dios. No se enfoca en el hombre. Todo el proceso de redención a través de toda la eternidad, mis hermanos, todo ha sido hecho, creado, dispuesto, planeado para la gloria de Dios, para manifestar su majestad, su gracia, su amor, su misericordia, su bondad, su eternidad, su infinitud, su ira, su justicia. ¡Wow! Y de esa manera tenemos que entender que tenemos nosotros que vivir. ¿Para quién estamos viviendo o para qué estamos viviendo? Algunos viven solamente para trabajar. Algunos viven para trabajar y comer. Otros viven solamente para comer. Otros viven para poder tener unas vacaciones al año. Otros viven para subsistir. ¿Cuál realmente es nuestra razón de vida? Si no es la gloria de Dios, estamos totalmente desenfocados. Porque realmente todo tiene que ser manifestado para su propia gloria. Ahora viene la pregunta, ¿mi vida está siendo ese instrumento para que Dios sea exaltado y glorificado, para manifestar la obra de Dios? Dios lo hace todo para sí mismo. Pastor, espérame, barájamelo un poquito más despacio. ¿Cómo así? Dios es todo amor, todo bondad, todo misericordia. Y todo lo que Él es para su propia gloria. Es un concepto teológico. Esto lo rechaza totalmente el mundo. La humanidad rechaza esto, porque la humanidad está centrada en sí
mismo, en el egocentrismo. Y dentro de la iglesia hay mucho egocentrismo. Esa es una idea pervertida del hombre, su corazón dañado. Pensamos que nosotros estamos ayudándole a Dios. Cuando nosotros hemos sido creados y somos salvos, es por causa de la gloria de Dios. Porque Él es totalmente digno de toda la honra, la gloria, la alabanza. Y el pecado es totalmente lo contrario, afrenta la gloria de Dios. Vamos, mis amados. Y un día llegará en que, como dice la palabra allá en Filipenses 2, en que toda rodilla se doble, en que toda lengua confiese, ¿sí?, que Jesucristo es el Señor. Y las rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua estará confesando que Jesucristo es el Señor. ¿Para qué? Ajá, para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Miremos un texto allá en 2 capítulo 4, verso 15. Porque todo esto es por amor a ustedes. ¿De qué se viene hablando? Del Evangelio, ¿cierto? De la obra del Señor Jesucristo. Porque todo esto es por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para, para la gloria de Dios. Cuando una persona se salva, mis amados hermanos, cuando llevamos el Evangelio y esa persona es tocada por el Espíritu Santo, cree en la obra del Señor Jesucristo y es salva, ¿qué sucede? Lo más importante de eso es que Dios es glorificado, porque ese don solamente viene de Dios en su soberanía. Dios es glorificado cuando amamos a su Hijo. Dios es exaltado cuando obedecemos a su Hijo. Cuando reconocemos nuestro pecado y nos arrepentimos. Cuando reconocemos que necesitamos ser lavados y ser limpiados. Cuando ya no son mis planes, sino ahora son los planes de Dios a través de mí. Cuando ya mis pensamientos dejan de ser los míos y los pensamientos vienen a ser los pensamientos de Dios que están en su palabra. Entonces, finalmente, ¿para qué vivimos como creyentes? Para la gloria de Dios. Si no estamos viviendo para la gloria de Dios, apague y vámonos. Ahora, cuando Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma, pues Roma estaba entre las naciones que debían ser también llevadas a la obediencia, a la fe. Por eso dice que son llamados a ser de Jesucristo, dice allá en el versículo de Romanos. Llamados a ser de Jesucristo. O sea, quienes son verdaderos creyentes son llamados. ¿Llamados a qué? A la salvación. Pero no solamente a la salvación, sino también son llamados a la obediencia. A la obediencia. ¿Obediencia a quién? Al Señor Jesucristo. Y parte de esa obediencia es llevar a otros a Cristo. ¿Queda claro?
Llevar a otros a Cristo es parte de la obediencia que nos corresponde como discípulos del Señor Jesucristo. Muy bien. Miremos el versículo 7. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué privilegios ahora tenemos a través del Evangelio? ¿Qué privilegios tenemos a través de esa gracia? ¿Mm? ¿Qué dice la palabra? Que somos ahora amados de Dios. Amados de Dios. Amados de Dios. David, cuando ora ya en el Salmo 25:6, dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Allá en el Salmo 36:7 dice, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Isaías 63:7 dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Jeremías 31 te dice, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y el apóstol Pablo ahí en Efesios 2:4 y 5 dice que Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Y allá primera de Juan 3:1 dice, y mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hemos sido hemos sido aceptados en Cristo. Dios nos ha aceptado en Cristo y ahora somos amados. Somos amados. Allá Efesios 1:6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Cada creyente, cada cristiano es un hijo de Dios y es amado. Es amado, no por sus propios méritos. Somos amados a pesar de lo que somos. No por lo que somos, es a pesar de lo que somos. Pero somos amados en nombre de su Hijo. De su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En Romanos 5:5 el apóstol dice que que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y allá en el capítulo 8 dice que ¿qué nos va a separar del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar? Nada, nada. Ni los problemas, ni las tribulaciones, ni las angustias, ni las persecuciones, ni la desnudez, ni los peligros, ni el hambre, ni nada de eso nos podrá separar del amor de Cristo. Somos amados. Pero también habla ahí otra palabra, que somos llamados de Dios. Llamados de Dios. ¿Cuál es este llamado que al cual se está refiriendo aquí? No es el llamado general que Dios hace a todos al arrepentimiento, sino que Dios nos ha llamado de una manera particular, soberana, ¿sí? Para que nosotros nos acerquemos a Él. O sea, hemos sido llamados, hemos sido escogidos o predestinados. Recuerden que en el capítulo 8 ya también dice que a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Desde el punto de vista humano, podemos nosotros decir, es que si yo me acerqué a Dios y me entregué a Dios
Yo hice una decisión por Dios. Si lo vemos desde el punto de vista humano. Pero mis amados hermanos, jamás nos hubiéramos podido acercar a Dios mediante un acto de nuestra voluntad, sino, sino porque Él mismo nos llamó, porque Él mismo nos escogió, porque Él mismo trajo convicción de pecado sobre nuestra vida, porque Él mismo nos dio ese don de fe. No lo escogimos porque nosotros lo hubiéramos querido, sino que fue un acto de su soberanía, de su gracia, de su voluntad. Ahora, mis amados, llamados somos. Llamados somos. Llamados para cumplir un propósito. Hemos sido elegidos, como ya hemos hablado de la doctrina de la elección. Hemos sido elegidos y tenemos que cumplir ese propósito. ¿Qué más sigue diciendo ese versículo? Que también los creyentes son santos de Dios. Santos de Dios. O sea, somos amados por Dios, llamados por Dios y también ahora somos santos. Recuerden que la palabra santo viene de la palabra griega que es agios, con H, agios. Que el significado es ser apartado. ¿Mm? Recordemos que en el Antiguo Testamento hay muchas cosas y personas que se apartaban o que Dios apartaba para sus fines. Tabernáculo, el templo, todo lo que había en el templo, el arca del pacto, el lugar santísimo. Todos esos sitios y utensilios eran apartados para él. Dios también apartó una tribu, la tribu de Leví, para que les sirviera como sacerdotes. Y finalmente Israel también fue una nación que fue apartada como su pueblo escogido. En el Antiguo Testamento también se apartaban los diezmos, las ofrendas, ¿sí? Las dádivas que el pueblo presentaba al Señor. Ahora, también en el Antiguo Testamento, mis amados, se habla de santos, a la persona que Dios apartaba para que cumpliera su voluntad particular específica. Y cuando el apóstol Pablo está hablando aquí de santo, está también dando esa idea de ser hecho justo, o sea, ser semejantes a Dios, porque Dios es santo, santo, santo. Ahora, bajo el nuevo pacto, cosas como el templo, como el sacerdocio, como el arca, pues ya no tienen ya ninguna validez. La única cosa verdaderamente santa que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo. ¿Cómo, cómo? Sí, hermano, que lo único santo que Dios tiene sobre la tierra es su pueblo, su iglesia. ¿Estamos viviendo de manera santa? Hola. ¿Nuestra vida está siendo conducida en santidad día a día? Sin santidad nadie verá al Señor. Todas las personas que Dios ha llamado para que sean parte de su pueblo son santos. Son santos. Miremos lo que dice allá en Primera de Corintios, capítulo 3, versos 16 y 17. ¿No saben ustedes, no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Sí sabían eso?
Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que ustedes son. O estamos siendo ese templo santo de Dios, o estamos a través del pecado profanando el templo de Dios. No hay otra opción, mis amados hermanos. El apóstol Pedro también en su primera carta lo manifiesta de la siguiente manera. Primera de Pedro 2, 5. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y el verso 9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Cuál es el propósito? A fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Mis hermanos, tenemos una gran responsabilidad. O sea, nosotros no podemos ser igual al común de la gente. No podemos siquiera parecernos a los incrédulos, a los impíos. Dios nos ha dado unos privilegios y unas bendiciones tan grandes, pero también una responsabilidad tan grande. Y tenemos que pedirle, Señor, abre nuestros corazones, Señor, para poder entender esto. Ilumina nuestros entendimientos, ilumina nuestros corazones con la verdad y con la luz del Evangelio de Cristo. Porque a veces nos comemos la Biblia con tu y tapas y no nos pasa nada. Tenemos que ir a mirar. Sí, tenemos que consumir alimento sólido, que es esta palabra, para poderla digerir. Señor, dame. Yo no hago caso a entender esto, pero por tu espíritu trae luz. Ahora, ¿cómo termina este saludo introductorio a su carta del apóstol Pablo? Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son aquellos que pueden recibir la gracia y la paz? ¿Quiénes son? Aquellos que han sido llamados, aquellos que han sido amados, los santos de Dios. Ellos son los que verdaderamente pueden decir, Dios es mi Padre. Dios es mi Padre. He sido adoptado en su familia por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El verdadero Hijo me abrió el camino para ser adoptado y ser parte de la familia divina. ¡Wow! Tremenda esa introducción o ese saludo que Pablo hace a la iglesia de Roma. Y eso que apenas fue un bosquejo de lo que él va a desarrollar en los siguientes capítulos. Así es, mi hermano, que preparémonos. Sigamos preparando nuestro corazón. Busquemos al Señor y digamos, Señor, muéstrate, revélate. Dame luz, dame claridad, entendimiento para comprender estas preciosas y grandes verdades. Amén. Oremos, Padre, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, que estas palabras, verdad, sean escritas en nuestros corazones, selladas, Señor, en ellos. Pero Señor, esta palabra sin la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, queda meramente como un conocimiento intelectual. Pero queremos, Señor, y anhelamos que esto sea una revelación espiritual para cada
uno de nosotros. Oh precioso Dios, lo necesitamos, Señor. Necesitamos cada día ser movidos por tu palabra, animados por tu palabra, conducidos por tu palabra, llevados cada día a anhelar este alimento espiritual, Señor. Gracias, gracias, amado Dios, por lo que nos corresponde hacer, porque sabemos que necesitamos de ti para hacer todo esto que tú nos has encomendado. Y gracias también por todas estas bendiciones, por todos estos privilegios que tenemos, Señor, al conocer y al disfrutar del Evangelio. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.